Les doy la bienvenida a todos a este espacio de conversación que ha organizado la Fundación para el Progreso, este seminario sobre los procesos constituyentes en América Latina. Especialmente vamos a analizar los casos de Venezuela y de Colombia y cómo estos tienen similitudes y diferencias con el proceso que estamos viviendo en Chile. Hoy día tenemos un gran desafío, que es crear la nueva constitución para nuestro país, y creo que esta instancia, este conversatorio, va a ser muy relevante para las discusiones que se van a dar en nuestro país, y para eso tenemos a dos tremendos invitados: Luis Alfonso Herrera, que nos va a comentar sobre el caso de Venezuela, y por otro lado a Juan Manuel Charri, que nos va a comentar el caso de Colombia. La Constitución, hemos dado cuenta que no es solamente una norma que tiene como principal fin limitar el poder, sino que también es la norma jurídica más importante. Es una norma que tiene un profundo contenido político, porque a través de la Constitución nosotros vamos a organizar el poder, distribuimos las funciones que tiene el Estado y diseñamos todo el mecanismo de pesos y de contrapesos entre esos órganos para que ninguno termine monopolizando el ejercicio del poder. La Constitución hoy día tiene que ser capaz de reflejar no solamente la sociedad del presente, sino que también tiene que incorporar la historia constitucional, que en el caso de Chile son más de 200 años de historia constitucional, y teniendo una visión de futuro. Y para ello las personas esperan tener constituciones que sean capaces de incorporar estos tres elementos: el pasado, nuestra historia, nuestro presente y la idea de futuro, pero con constituciones que sean estables, que sean legítimas. Y para ello creo que va a ser muy relevante revisar lo que ha ocurrido en otros procesos constitucionales del resto de la región. Los casos de Colombia y de Venezuela además son especialmente relevantes porque son procesos constitucionales que son recientes. En el caso de la Constitución de Venezuela del año 1999, es considerada para muchos como un mal ejemplo, incluso más allá de lo que pasó con el texto constitucional, ya que el proceso constitucional venezolano hay que revisarlo desde lo que pasó desde fines de los años 80, porque comenzó a aparecer el proceso constituyente con un papel que era muy simbólico, muy mítico incluso, de lo que eran las propuestas y el proyecto político revolucionario que fue impulsado por Hugo Chávez. Y finalmente terminamos con un texto constitucional el año 1999 que fue un traje a la medida para el proyecto revolucionario de Hugo Chávez, que logró establecer en este proyecto político las competencias y las instituciones para poder implementar en Venezuela un régimen autoritario y contrario totalmente a la democracia moderna. Y por otro lado tenemos a la Constitución de Colombia del año 1991, que es considerada como un buen ejemplo, que nace de una iniciativa de un grupo de estudiantes de Bogotá que lideraron una marcha estudiantil, y ahí comenzaron a incluir un llamado a reformar la institucionalidad que no estaba permitiendo avanzar. Los presidentes Virgilio Barco y César Gaviria apoyaron e incluso intentaron liderar esta instancia porque vieron como una oportunidad política al desarrollo constitucional. Y finalmente terminó con un texto constitucional de Colombia del año 1991, donde primó un catálogo de derechos y mecanismos de acción social del Estado. Yo creo que tenemos una tremenda oportunidad en este espacio de conversación de poder conversar sobre las experiencias que han pasado en estos países, qué podemos aprender de estas experiencias, de estos procesos, y cómo podemos tomar buenas ideas para el proceso que vamos a vivir en nuestro país desde estas similitudes y estas diferencias. Así que los dejo en primer lugar con el representante que nos va a contar sobre el proceso de Colombia. Juan Manuel Charri, te doy la palabra. Constanza, muchas gracias a la Fundación por la invitación, gracias a los asistentes por estar interesados en estos temas que para mí siempre son gratos. Entro directo al punto de la descripción del proceso constituyente colombiano para que sirva de abrebocas a las futuras preguntas e inquietudes de quienes nos acompañan y del auditorio. La coyuntura que existía en 1990 en Colombia era muy complicada, porque los carteles de la droga le habían declarado la guerra al Estado colombiano. Era el cartel de Medellín con Pablo Escobar y el cartel de Cali con los hermanos Rodríguez Orejuela. Eso llevó a una situación muy difícil, incluso hubo atentados en que le dieron muerte a 4 candidatos presidenciales, incluyendo a Luis Carlos Galán, que era el candidato del Partido Liberal
el más opcionado para llegar a la presidencia de la República. La situación era, para quienes la vivimos, de gran zozobra y digamos, muy incierta, con terrorismo a las puertas de la casa. En esa coyuntura se sumaba un desprestigio del Congreso. En esa época se hablaba del turismo parlamentario y de los auxilios, que eran unos recursos que les daba el Estado, que ellos destinaban a fundaciones que manejaban para hacer en parte actividad política. Entonces surgió lo que ya mencionaba Constanza, un movimiento estudiantil, la séptima papeleta, y se llamó así porque se avecinaban unas elecciones donde se elegían a muchos funcionarios, a funcionarios municipales, departamentales, congresistas, de manera que uno tenía que depositar 6 papeletas, una por cada organismo. Los estudiantes hicieron la proposición de una séptima papeleta, o sea, que se metiera un voto convocando a una asamblea constituyente. Eso originó un gran debate porque no estaba previsto en la legislación colombiana y no se podía escrutar. Y no se escrutó. De hecho, se depositaron muchas papeletas. Algunos estiman que debió estar alrededor de 1 millón de votos, que no eran muchos, pero era muy significativo políticamente. No se contaron y se hicieron las elecciones normalmente. El gobierno de la época, el de Virgilio Barco, que estaba ya finalizando su periodo, utilizando facultades extraordinarias de estado de sitio, de emergencia, expidió un decreto formalizando para la votación de una convocatoria a la Asamblea Constituyente. De manera que hubo una segunda votación, esa sí legal, diciendo se generó un hecho político en las elecciones para consejos municipales, asambleas departamentales y Congreso de la República, y entonces, dado ese hecho político, vamos a preguntarle a la ciudadanía si quiere convocar una asamblea constituyente. La respuesta fue que sí quería convocar una asamblea constituyente. No recuerdo, debió estar del orden de unos 3 millones de votos. Y eso llevó a una tercera elección, que fue ya elegir a los dignatarios que irían a esa asamblea constituyente, que en principio eran 70, después se sumaron 2 más de los grupos guerrilleros y después 2 más con voz, pero sin voto, para hacer una asamblea constituyente de 74 personas. Dificultades muchas, no solo el tema electoral, en donde hubo pues distintas críticas, primero para contar o no la primera papeleta, después la crítica si por un decreto de estado de sitio se podía convocar a una asamblea constituyente. Esos decretos tenían control constitucional en la Corte Suprema de Justicia, que terminó expidiendo una decisión a favor de la convocatoria por una estrecha mayoría, tal vez 14 votos contra 12 o algo así, muy apretada la votación en la Corte Suprema, con muchas discusiones, y con una barrera que existía, que venía del plebiscito de 1957, donde había una norma que establecía que la Constitución solo se podía reformar a través del Congreso de la República. O sea que no había posibilidades de reformarla de otra manera. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en esa decisión muy reñida, estableció que sí era posible hacerlo. En esos términos se estableció la Constituyente del 91 con un procedimiento, a mi juicio, sui generis, porque usualmente en la historia republicana de Colombia los gobiernos lideraban las reformas constitucionales y proponían proyectos de reforma, y esos proyectos se discutían en el órgano legislativo o en las asambleas constituyentes, pero había un liderazgo gubernamental. Aquí el proceso fue diferente. Si bien el gobierno presentó un proyecto de reforma, llegaron muchísimos proyectos de reforma provenientes de distintas fuentes, no solo de partidos políticos, sino de agrupaciones sociales, de gremios económicos, y el procedimiento fue una especie de ir generando un proceso de síntesis a partir de las distintas propuestas para ir conformando un texto que fuera el análisis de todas las propuestas que convergieron en ese momento.
Hubo dificultades también con el paralelismo o la existencia del Congreso de la República, que se acababa de elegir en las elecciones de 1990 y coexistía con una asamblea constituyente creada en virtud de ese decreto de estado de sitio y la sentencia de la Corte. Eso llevó a lo que se conoce aquí en Colombia como la revocatoria del Congreso. Una vez que la constituyente terminó su trabajo y expidió la constitución del año 91 que proclamó el 4 de julio, se habían venido adelantando una serie de conversaciones con el gobierno que llevaron a que se cerrara el Congreso, algo que para algunos fue calificado como un golpe de Estado, para otros como una medida de coexistencia y convocatoria a unas nuevas elecciones, para un nuevo Congreso que desarrollara la nueva Constitución. En aquella época, yo diría que uno de los grandes temores de la constituyente del año 91 fue que se diera una contrarreforma. Era una especie de prevención a que la clase política negara la decisión de la Asamblea Constituyente y que tomara medidas para borrar lo que la constituyente hiciera. Eso hizo que se hiciera una nueva elección para Congreso, de manera que fuera un Congreso convocado de acuerdo a las nuevas reglas y que se establecieran nuevos organismos como la Corte Constitucional, que se consideró era como el punto de avanzada para la aplicación de la nueva Constitución, como al efecto lo hizo. Digamos que fue el nuevo escenario judicial donde se empezaron a aplicar las normas constitucionales, tanto a nivel de control de las leyes como a nivel de acciones de tutela, y fue la forma más rápida de que el ciudadano sintiera que había una nueva Constitución, que dicho sea de paso, implicó también un gran cambio. La Constitución anterior hacía toda su reflexión en torno al diseño del poder público, a las autoridades, a las competencias, a sus procedimientos, y aunque existía un título dedicado a los derechos fundamentales, no había garantías efectivas para protegerlos. Se consideraba que se protegían a través de la expedición de las leyes. Existía una norma, que no me voy a extender en ella, que incluía los derechos en el Código Civil, pero siempre se entendió como una norma formal y no como que fueran derechos directamente aplicables a las relaciones entre particulares. Con la Constitución del 91, el énfasis pasó de la autoridad al ciudadano, a la persona humana, a sus derechos y a las garantías de esos derechos a través de procedimientos como la acción de tutela, lo cual se pudo transmitir muy rápidamente a la ciudadanía a través de decisiones judiciales en las acciones de tutela y decisiones de control de constitucionalidad de las leyes por parte de la Corte Constitucional. Yo diría que ese es el marco general, no quisiera extenderme mucho y me parece más interesante oír las preguntas que pueda suscitar o que tengan ustedes. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Recordarles a todos los que nos están viendo que abajo hay un panel de preguntas y respuestas donde nos pueden hacer las preguntas a nuestros panelistas. Luis Alfonso. Muy buenas tardes, muchas gracias a la Fundación para el Progreso por la invitación a esta conversación, además con el honor también de poder escuchar al profesor Juan Manuel directamente reflexionando y describiendo, ¿verdad?, lo que fue ese proceso tan relevante en la región como el constituyente de Colombia en el año 91. Bueno, lo que yo les voy a comentar, como verán, difiere muchísimo de lo que fue esa experiencia del hermano país en ese año. Y básicamente porque, empezando un poco la descripción, tratando de ser además lo más sintético, porque siempre hay como muchos factores que uno quisiera destacar, el proceso constituyente en Venezuela no es un proceso que busca de alguna manera, como sí ocurrió en Colombia, reencontrar al país, generar un espacio para la conversación, para el debate, para el diálogo político y a partir de allí, digamos, desarrollar nuevos cauces para la democracia, para el Estado de Derecho, para los derechos fundamentales, sino que más bien es un proceso que arranca de la división de la sociedad, de la polarización. A propósito, como bien comentaba Constanza, de una serie de situaciones económicas y sociales que comienzan a presentarse en la década de los 80 en nuestro país, fundamentalmente, digamos, cuando la riqueza petrolera comienza a fallar, comienza, digamos, a generarse inestabilidad desde el punto de vista de los ingresos, porque hay movimientos en el mercado petrolero,
Ya en la década de los 80 Venezuela es un petroestado, su economía depende fundamentalmente de las divisas que genera el negocio del petróleo, y ese negocio es enteramente estatal, un negocio que ha sido reservado, y además el petróleo sigue siendo a la fecha un bien de propiedad estatal. Entonces, cuando comienza, digamos, ese desbalance y ya el Estado no puede, por vía directa y a través de la corrupción, satisfacer todas esas expectativas enormes que había generado desde los 70 hasta comienzos de los 80, inicios de los 70, entonces a finales de esta década de los 80 comienza una crisis, ¿verdad? Un descontento social que algunos actores comenzarán a capitalizar como una suerte de traición. Bueno, se nos hizo esta oferta desde las élites políticas, nos han incumplido, pero no porque el modelo, que era lo que ocurría de fondo, con base en la constitución vigente en ese momento, la constitución del año 1961, ese modelo institucional, político y económico tenía fallas, justamente porque era centralista y porque era estatista. No es eso lo que se plantea, sino ese modelo, digamos, puede que esté bien, pero se ha ejecutado mal, es decir, se ha distribuido mal lo que debía distribuirse para todos. Y entonces, para superar esta situación que básicamente se describió como un estado de partidos, como una partidocracia, es necesario cambiar el texto constitucional. Es sorprendente porque en ese momento histórico, estamos hablando ya de la década de los 90, cuando se producen específicamente en el año 92 dos golpes de Estado, el primero de ellos en febrero, liderado por Hugo Chávez, y luego un segundo golpe en noviembre de ese año. En ese momento, digamos, el tema constitucional no era relevante para la mayoría de los venezolanos, era un asunto de especialistas, de académicos y de algunos políticos. Sí es cierto que ya desde la academia algunos habían planteado la necesidad de modificar el texto constitucional ante la resistencia de los partidos a descentralizar el poder público, a abrir la economía, en fin, a generar, digamos, una serie de cambios que eran indispensables para que justamente esta crisis no llegara a mayores. Pero se planteaba, digamos, a través de la vía de la reforma, y eso estaba alejado de lo electoral. Será a finales de la década de los 90 cuando Hugo Chávez y una serie, digamos, de actores políticos, tanto del sector civil como militar, deciden entrar en la contienda política electoral, que esto se va a convertir en un tema de masas, ¿sí? Pero como decía, con ese componente de la división, del rencor, del odio, por un lado, y por otro lado generando unas expectativas absolutamente divorciadas de la realidad, es decir, haciendo ver que con un cambio constitucional los derechos que no se habían satisfecho, sobre todo derechos sociales, se iban entonces allí a cumplir, que la pobreza se iba a poder superar finalmente, que la corrupción se iba a poder reducir y eventualmente eliminar, que se iban a establecer responsabilidades para todos aquellos que habían gozado de impunidad hasta ese momento. En fin, una serie de promesas que, si uno observa la realidad, bueno, se va a dar cuenta que no dependen de un papel, así se llame constitución, sino que dependen del funcionamiento de una serie de factores institucionales, de la participación y capacidad que tengan políticas los ciudadanos de organizarse, de incidir, de controlar, y por supuesto de las variables que el Estado de Derecho en una democracia debe aportar, como la división de poderes, etc. Pero eso no era lo que estaba en el debate. ¿Cuál era el problema que tenía esta propuesta política que se convierte en la oferta electoral principal de Hugo Chávez en las elecciones del 98? Que la Constitución vigente no permitía hacer un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente, sino a través solamente de reformas. Entonces se comienza un proceso de amenaza, digamos, al marco institucional y al sistema, a la clase política, diciéndole, mire, o abren la vía, digamos, como sea, para que haya una convocatoria a constituyente, o aquí, bueno, nos vamos a ir entonces a una guerra, porque no hay vuelta atrás. Frente a esa presión, en enero del año 99, la entonces Corte Suprema de Justicia toma una decisión bastante polémica y a mi juicio absolutamente cuestionable, en la cual plantea un falso dilema. Un dilema según el cual, bueno, hay que elegir entre el principio democrático, conforme al cual la soberanía reside en el pueblo y se ejerce a través del voto, fundamentalmente, y el principio de supremacía constitucional, que plantea que la Constitución, bueno, es la norma, como decía Constanza, superior del ordenamiento, pero sobre todo que establece que la Constitución solo se puede modificar a través de los procedimientos que ella establece, es decir, es rígida en ese sentido. Bueno, se plantea ese falso dilema y la Corte dice, bueno, hay que optar por el principio democrático. Tiene que prevalecer sobre la letra y normativa que contiene la Constitución.
Y claro, eso fue abrir la puerta, digamos, de los infiernos, ¿no? Porque a partir de allí se entra en un proceso en el que básicamente quien tenía la oferta política y se convierte además, ya se había convertido en diciembre del año 98 en presidente electo, asume en febrero del año 99 el cargo de presidente de la República, bueno, se le deja, digamos, la vía abierta para que avance en ese proceso de concentración de poder, que es lo que en definitiva se estaba buscando. Fíjense que a diferencia de Colombia, aquí los partidos políticos no se suman a la oferta constituyente. De hecho, en general, digamos, el marco institucional, el Congreso, el Poder Judicial, hasta ese momento, más bien, veían todo esto con rechazo. En el año 28, no recuerdo ahora si en noviembre se había electo también Congreso de la República, que era bicameral. Bueno, todo el sistema político, digamos, no participó, no se involucró. Y desde el punto de vista de la ciudadanía, bueno, sí había algún interés, sí había, digamos, alguna adhesión, pero tampoco desde el punto de vista de movilización civil, como observamos en Colombia. Porque esto en definitiva era una promesa electoral que generaba, bueno, una cantidad, digamos, de expectativas, y yo creo que eso es un factor importante a tener en cuenta, las expectativas, que luego se convirtieron simplemente en ilusiones vanas. Bueno, para ir resumiendo, en el año 99 se va desarrollando este proceso con base en esa sentencia que decía que en todo caso el trabajo de esa asamblea constituyente que se fuera a convocar, si los electores así lo hacían, así lo decidían, era elaborar un nuevo texto constitucional. No era dictar actos constituyentes, es decir, no era disolver el Congreso, intervenir el Poder Judicial, destituir gobernadores, dictar leyes, establecer tributos, nombrar autoridades, nada de eso. Eso le iba a corresponder, por supuesto, a las instituciones que derivaran del nuevo texto constitucional. La tarea de esa asamblea era elaborar una nueva constitución. Pero sucede que las bases, ¿verdad?, que sería como el equivalente aquí en Chile a lo que fue la reforma que hizo posible, digamos, la convocatoria a esta, o la consulta para definir si se iba a una convención constitucional o a una convención mixta, por ejemplo, el equivalente, que eran unas normas que fijó el Consejo Nacional Electoral, pero que en realidad fue Hugo Chávez mediante decreto presidencial las que los estableció, decía que la pregunta era, palabras más, palabras menos, si las personas estaban de acuerdo en convocar a una asamblea constituyente para transformar el ordenamiento jurídico y dar lugar, digamos, a una nueva república, etc. Entonces, claro, esas palabras tan ambiguas básicamente fueron tomadas por la asamblea constituyente cuando se elige, digamos, en abril y luego se convoca en abril, luego se procede a elegir a los integrantes y se instala en agosto del año 99, bueno, esas palabras se toman para desconocer la sentencia de enero del 99 y decir nosotros somos un poder originario. ¿Qué significa un poder originario? En primer lugar, que no están sujetos a la Constitución vigente, por lo tanto no pueden, ¿verdad? No tienen por qué respetar ni al Congreso, ni a la Contraloría, ni al Ministerio Público, ni a ningún poder o institución constituida. Y en segundo lugar, pueden tomar decisiones más allá de elaborar un texto constitucional. Por lo tanto, bueno, lo que termina ocurriendo a partir del año 99 es que el marco institucional, digamos, las bases de la institucionalidad de Venezuela comienzan a ser desconocidas de manera sistemática. Por supuesto que hay un componente militar que tampoco está presente, entiendo, en el caso de Colombia, mucho menos actualmente en el de Chile, que respalda, ¿verdad?, ese avance autoritario y de concentración del poder. Y finalmente lo que va a ocurrir es que la constituyente, y con esto voy cerrando la intervención, la constituyente se convierte en una excusa, ¿verdad?, en un camino que resultó, digamos, de lo más eficaz para desconocer el marco institucional, los actores de ese marco institucional hasta entonces dominante, y dar inicio a una agenda revolucionaria. Revolucionaria porque implica una ruptura radical con lo que había hasta ese momento histórico en Venezuela ocurrido. De pronto, si uno intenta verificar esa ruptura, comparando el texto original del año 99, que además es manipulado, luego en 2000 se vuelve a publicar con cambios, en fin, con el texto del año 1961 dirá, oye, pero esto que dice Luis Alfonso parece como exagerado, porque uno compara el texto del 61 con el del 99 y se parecen mucho. Bueno, pero hubo cosas muy puntuales que sí cambian de fondo. Por ejemplo, el estatuto de la Fuerza Armada, la reelección presidencial, que pasa a ser, digamos, una realidad, la extensión del periodo presidencial, la desaparición de la unicameralidad, la centralización de una serie de competencias. Es decir, hay una serie de elementos que se ocultan tras un catálogo inmenso y al mismo tiempo absolutamente irrealizable de derechos sociales.
Por eso, valga decir, muchos juristas, expertos en derecho constitucional, todavía a la distancia piensan que esa es una buena constitución porque tiene un buen catálogo de derechos sociales, y la verdad es que para mí ha sido una gran mentira, entre otras cosas porque probablemente ningún Estado puede, en especial si es una sociedad pobre, cumplir algo como ese catálogo de derechos que están declarados en ese texto del 99. Entonces no es por esa vía, sino por lo que en la práctica se fue haciendo desde el año 99. Además, al amparo y con el respaldo de una instancia que se crea. Fíjense que en Colombia la Corte Constitucional ha tenido un papel diferente, no revolucionario, sino más bien de tutela de los derechos de las personas, pero en Venezuela la Sala Constitucional del Tribunal Supremo siempre tuvo un rol político de justificar y legitimar todas las decisiones que desde el gobierno y eventualmente desde la Asamblea Nacional, que siempre fue un apéndice del gobierno, se tomaban. Por lo tanto, digamos, resulta una constitución que simplemente es una excusa para actuar de otra manera, una constitución en general contradictoria, porque lo que tiene de la tradición constitucional venezolana pues no se cumple, pero una constitución que además sirvió simplemente como un programa político, que no estableció un marco institucional. De hecho ya a partir de 2007 la querían cambiar completamente, el mismo status quo chavista, y una constitución que por supuesto no hermanó a los venezolanos, no generó concordia, participación, mayor democracia, no robusteció el Estado de Derecho y mucho menos, ¿verdad?, estableció una economía eficiente, sino que por el contrario, bueno, estableció una agenda ideológica, y ya ustedes ven no solamente a la distancia lo que esa constitución, digamos, ha sido, es decir, absolutamente desechable, como titula una publicación de la FPP, prescindible, sino que además ha generado, bueno, ya una situación de inexistencia de marco institucional y por lo tanto de abuso de poder absoluto. Como que es una experiencia muy negativa, pero que yo pienso, insisto, que tiene que ver mucho con las expectativas exageradas que buena parte del pueblo venezolano e incluso una parte de la antigua élite política descansó en ello, haciendo, digamos, o asumiendo que simplemente por tener un nuevo texto, entonces el curso de la sociedad iba a ser mejor y diferente. Yo creo que eso es un aprendizaje importante, y también el tema de la polarización, de cómo, digamos, esa asamblea termina siendo integrada únicamente por la opción chavista, sin ninguna otra disidencia, por el odio que se había generado al interior de la sociedad venezolana y que desgraciadamente me parece todavía no ha terminado de superarse. Muchas gracias, Luis Alfonso, muy clara tu exposición. Hay hartos temas que están dando vuelta, muchos temas que ustedes tocaron que tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy en Chile. Ambos mencionaron el tema de los derechos sociales. Hoy día es un tema que se habla mucho en Chile sobre los derechos sociales que están instalados en nuestra cultura. Prácticamente cualquier país del mundo los tiene consagrado a nivel constitucional, y estos probablemente van a ser gran parte de la discusión que tengamos en Chile. Ustedes mencionaban sobre los problemas que traían muchas veces tener estas largas listas de deseos constitucionales. ¿Cómo hacemos que en Chile, que en nuestro país, no se transforme la Constitución en un mecanismo de lista de deseos? ¿Y cómo damos a entender a la ciudadanía que la Constitución no basta como mecanismo para dar solución a los problemas que tienen que ver con políticas públicas? Sí, la Constitución puede ser una buena orientación para que el Congreso, a través de las leyes y de políticas públicas, pueda implementarlo. En Colombia veíamos que el tema de los derechos sociales estaba en el centro, y eso era considerado como un gran avance con esta figura de la tutela para defenderlo. Y en Venezuela, que se originaron muchas expectativas a propósito de los derechos sociales. ¿Qué experiencias ustedes creen que son las más rescatables desde sus países en cuanto a los derechos sociales, y qué consejos ustedes le darían a los constituyentes y a la convención para poder tratar los derechos sociales de una buena manera sin generar falsas expectativas a la ciudadanía? Juan Manuel. Gracias, Constanza. A ver, la experiencia colombiana ha sido curiosa. La acción de tutela se estableció para derechos individuales, para derechos fundamentales que estaban claramente diferenciados de los derechos económicos y sociales. Sin embargo, la Corte Constitucional primero estableció la tesis de la conexidad. Para poner un ejemplo, dijo: la salud es conexa a la vida, en consecuencia protejo la salud porque es conexo a un derecho fundamental. Más adelante cambió, eso fue más o menos hacia el año 2000, en que dijo los derechos sociales tienen elementos fundamentales. Entonces hay un núcleo del derecho que tiene que ver con la dignidad humana, y esa parte es fundamental, así haya otra parte que no lo es.
Lo cierto es que terminó protegiendo vía acción de tutela derechos económicos y sociales. Eso llevó a que acá se planteara un debate entre lo que, mal planteado a mi juicio, entre lo que se denominó concepción económica y concepción jurídica. Un poco que los jueces tenían una concepción jurídica y no les interesaba el impacto económico. Eso era otro problema. Como decir, acá protegemos el derecho porque está en la Constitución y el gobierno verá de dónde saca la financiación para proteger y financiar esas prestaciones de los derechos económicos y sociales. Lo cierto es que eso generó y genera todavía un desfase presupuestal. En el caso de la salud es un desfase muy grande, que cuesta, no sabría expresarlo en dólares, pero cuesta muchos billones de pesos, o sea, puede ser fácilmente, no sé, tal vez un punto del PIB o algo así, ¿no? Tal vez un poco menos. Pero es muy, muy pesado para las finanzas públicas que vía tutelas estén ordenando prestaciones de salud, tratamientos. En un principio se ordenaban viajes al exterior para que se hicieran intervenciones quirúrgicas, muy costoso. Al final, estoy hablando tal vez del año 2012, 14, se hizo una reforma constitucional para establecer un incidente fiscal, que es una fórmula intermedia, donde el gobierno o los representantes de la sociedad, procurador, defensor del pueblo, le pueden plantear a la Corte Constitucional un problema de financiamiento de las decisiones que toma, para que la Corte difiera los efectos, no para que los cambien, sino decir, usted tomó la decisión de que a todo el mundo hay que darle una prestación de derecho de salud, eso vale tantos billones de pesos que no tenemos, denos un plazo de 4 años, 3 años, 2 años, que vayamos progresivamente cumpliendo con ello. Yo me atrevería a decir que el balance es medianamente positivo, en el sentido de que los partidarios de esa fórmula pues pueden exhibir que hay triunfos, de que realmente se ha logrado llevar prestaciones de derechos económicos y sociales a muchos sectores de la población que en condiciones normales no habrían llegado por falta de recursos, o sea, lo han logrado. Otros pensamos, yo entre ellos, que la Corte ha desbordado sus funciones, o sea, que vía extender la interpretación, darle una concepción más amplia a los instrumentos de protección de derechos, ha ido fortaleciendo sus propias competencias y se ha convertido en un nuevo factor de poder. Incluso ahora estamos hablando del gobierno de los jueces con preocupación, que si bien puede eventualmente tener buenos efectos, pues es un juez que se está saliendo de sus competencias que fueron inicialmente previstas como competencias taxativas que no podían excederse, pero sin embargo se ha hecho. Claro, además porque la preparación que tienen los jueces es una preparación que está pensada para el caso particular, para el caso concreto, no para tomar determinaciones que además involucran un gasto que es fiscal. Luis Alfonso, ¿cómo ha sido la experiencia en Venezuela respecto de los derechos sociales? Algo nos comentaste, pero ¿cómo ves tú esta situación para el caso chileno? Sí, yo diría que siendo muy complejo entrar en un debate acerca de si esas necesidades como la salud, la educación, ¿verdad? El trabajo, realmente tiene sentido jurídicamente calificarlos como derechos, en el sentido de la integridad personal, la libertad de expresión, el debido proceso, no sé, la vida, por supuesto. Como ese debate es tan complejo, porque, por supuesto, para todos esas necesidades son muy importantes. Y nadie, por supuesto, estaría de acuerdo en decir, bueno, entonces no les prestemos atención, el Estado no tiene nada que decir ni que hacer respecto de ella. Yo diría que el problema, digamos, es considerar que calificar esas necesidades o la expectativa de satisfacer esas necesidades como derecho va a resolver el problema. Más bien, aumenta los problemas. Primero, porque al calificar como derecho constitucional una determinada prestación, acción o expectativa, entonces eso implica que el obligado automáticamente es el Estado. Ocurre, digamos, del mismo modo que cuando se celebra un tratado internacional en materia de derechos humanos, todo lo que ese tratado diga que corresponde al ser humano, bueno, pasa a ser una obligación directa y prácticamente exclusiva del Estado.
Entonces, este efecto, digamos, hace pensar de alguna manera que, bueno, es el gobierno, porque ya ni siquiera, digamos, salvo lo que nos explica el profesor Juan Manuel, digamos, estas situaciones que se presentan en algunos países, pero en principio es el poder legislativo y sobre todo el poder ejecutivo, el gobierno, el que tiene que proveerlos sobre la base de fondos públicos. Digamos, el resto de la sociedad no cuenta. Y es muy curioso porque la generación de bienes y servicios en cualquier sociedad, o específicamente en las sociedades libres, proviene del sector privado. Es decir, es a través del mercado, es a través de la sociedad civil en donde se dan las innovaciones, en donde se dan los descubrimientos y se generan los procesos productivos para que esas necesidades puedan ser debidamente satisfechas. El Estado lo que puede ser es un actor, digamos, cuando lo hace, cuando actúa, digamos, desarrolla acciones adecuadas, orientadas, digamos, a esta realidad, de dónde es que se genera la riqueza, bueno, puede potenciarlas, puede diversificarlas, es decir, puede ser un aliado muy interesante e incluso puede complementarlas en algunos casos a través de la subsidiariedad. Pero lo que en definitiva no puede hacer es sustituirlo. Entonces, cuando calificamos como derecho, de alguna manera es una invitación al Estado a que asuma casi de manera monopólica, por lo menos en Venezuela fue así durante mucho tiempo entendido, y de alguna manera puede que siga siendo así, de manera monopólica la responsabilidad de tutelarlo. Entonces eso, en segundo lugar, además que crea todas estas distorsiones, cierra la posibilidad, Constanza, de que de manera ingeniosa y deliberativa, que es lo propio de una democracia, se busquen fórmulas de asociación o de colaboración entre el sector público o el Estado concretamente y el sector privado, ¿verdad? Para promover una serie de respuestas a esas necesidades, repito, porque obviamente tiene que ser un tema de agenda en cualquier país que quiera prosperar, el que esas necesidades estén atendidas. El problema es cómo hacerlo. Entonces, si uno va, por ejemplo, a países como Alemania o a países como Suecia, va a encontrar que en gran medida, ¿verdad? Siempre habrán algunos casos, pero en gran medida estas necesidades llamadas derechos sociales están adecuadamente atendidas porque en primer lugar en estos países entendieron por dónde se genera riqueza, abundancia de bienes y servicios, además una tributación adecuada, para luego, además, a través de medios institucionales con transparencia, bajos índices de corrupción, rendición de cuentas, etcétera, entonces proveer parte de esas necesidades, atenderlas, pero sobre todo entendiendo que es en alianza con esos procesos en el sector privado que eso se puede extender y sostener en el tiempo, porque puede ser que en algún momento, bueno, el Estado tenga un ingreso, digamos, extraordinario o cierta estabilidad, lo puede hacer, pero eso está condenado eventualmente a suspenderse. Entonces la advertencia sería ver muy bien cuáles son las obligaciones que se le van a imponer al Estado chileno en ese texto constitucional, que no sean, digamos, desmesuradas, y que sobre todo den apertura a que haya participación con garantías de la iniciativa privada para que pueda siempre ser, digamos, una tarea compartida, no para que instrumentalicen a los privados, ojo, sino que para los privados en ejercicio de sus propios derechos también puedan contribuir al bien común. Diría incluso que eso es un poco la lógica que ya está presente en el texto constitucional vigente hoy día en Chile. Exacto. Gracias, Luis Alfonso. Pasemos a otro tema, hay muchos temas interesantes. Nosotros en el proceso constitucional chileno vamos a tener que tomar los acuerdos por un quórum de 2/3. Me llamó mucho la atención porque hace unos meses atrás, antes del plebiscito de octubre en Chile, escuché al expresidente César Gaviria, el expresidente de Colombia, quien dijo que él consideraba que esa era una traba muy grande que tenía el proceso constitucional de Chile. Acá una parte de la opinión pública chilena considera que están en desacuerdo con esta exigencia porque creen que va a impedir que se hagan todos los cambios que se quieren y que vamos a tener que remitirnos al Congreso. Tenemos procesos constituyentes como el de Ecuador, Venezuela, Portugal, que han aprobado sus textos constitucionales por mayoría absoluta, pero otros países como Bolivia y Colombia que han aplicado quórum que son mayores por 2/3 partes. ¿Cómo ven ustedes esta exigencia que tiene el proceso constitucional chileno de 2/3? Luis Alfonso. Bien, bueno, fíjense, en el caso de Venezuela, por supuesto el tema de la mayoría que debía cumplirse para tomar las decisiones no fue un factor relevante porque era hegemónica esa asamblea, ¿verdad? No recuerdo ahora el número exacto, pero pongan ustedes, no sé, de 110 integrantes, apenas 6 integrantes eran no oficialistas. De manera que ahí, así hayan puesto la mayoría que pusieran, se podían tomar las decisiones, ¿verdad? Que desde el gobierno de Hugo Chávez se deseaban tomar. Así que, digamos,
no quizás apoyándome tanto en la experiencia venezolana, sino viendo las experiencias de la región y de otros países, pienso que si se justifica para ciertas leyes, no constitución, sino para ciertas leyes que los congresos democráticos deben dictar, la existencia de ciertas mayorías calificadas, de 2/3, 3/5, 4/7, etcétera, porque básicamente muchas veces esto desde fuera del derecho constitucional se ve como, bueno, una especie de, como de capricho o de movida un poco deshonesta, un poco antidemocrática de los actores políticos para entonces trabar, ¿verdad?, el proceso de toma de decisiones. Bueno, cuando uno estudia el concepto de ley orgánica en derecho, entiende que históricamente surgió porque hay ciertas materias en la sociedad, digamos en las sociedades, como por ejemplo ciertos organismos, la institucionalidad de los países, o ciertas áreas, digamos, en donde hay derechos involucrados, que tomar una decisión por consenso que tenga estabilidad en el tiempo es muy importante, ¿m? Porque luego que se hacen inversiones, a veces a través de endeudamiento, o que se celebran una serie de acuerdos nacionales e internacionales para financiar una determinada iniciativa y poder proveer calidad de vida o condiciones para que estos derechos se cumplan, etcétera, en el área de salud, qué sé yo, en cualquier otra área, bueno, es importante que haya estabilidad. Y si esa decisión entonces se reduce o se limita a la regla de la mayoría, digamos a la mitad más uno de los integrantes del cuerpo legislativo, en este caso de un Congreso, bueno, esa estabilidad va a estar en duda, porque bastará, digamos, que cambien algunos pocos votos para que ya la decisión se pueda revertir. Entonces no es por un tema de capricho, sino de eficiencia, de estabilidad, de certeza, ¿verdad? Y además de mostrar la madurez de un país, de la capacidad de llegar a acuerdos independientemente de que tengamos ideas políticas distintas. Bueno, si esto es válido para un Congreso, pienso que con mayor razón, ¿verdad?, es válido para un acto constituyente, para una actividad de una asamblea constituyente. Porque lo que se va a definir allí es justamente, como decía Eugenio en la intervención inicial, las bases que durante al menos algunas décadas van a regir toda la institucionalidad y el resto del derecho en el país. Entonces, establecer esa exigencia no debería verse de entrada como, bueno, mira, esto va a impedir que se lleguen a acuerdos, entonces se va a tener que un montón de temas constitucionales de diferir a la ley, porque entonces ya estamos de alguna manera entrando en ese proceso como con las piedras en la mano. Miren, sí, seguramente habrán muchos desacuerdos, habrán muchas discrepancias, pero el país está por encima de todas ellas, es decir, la continuidad institucional del país. Por lo tanto, es de madurez política y democrática el que más bien haya la disposición a llegar a acuerdos, y lo que yo diría esta mayoría va a permitir es que la Constitución, y con esto cierro, el texto que vaya a resultar, cosa que sería quizás diferente si fuera por mayoría absoluta, es decir, mitad más uno de los integrantes de la convención, que es lo que entiendo algunos plantean, es que esa constitución no sea de una facción política del país, que se convierta en la constitución de estos que ganaron porque derrotaron a la otra mitad. No, los 2/3 lo que permiten es avanzar hacia la idea de la casa de todos. Pienso que así es que debería plantearse, y por tanto no lo encuentro como una exigencia ni antidemocrática ni irrealizable. Depende de la madurez política de los actores que tengan la responsabilidad de representar a los chilenos en esa convención. Yo estoy de acuerdo, Luis Alfonso, porque además en Chile hemos hablado mucho que vamos a tener un año de diálogo, de acuerdos, y estos acuerdos, qué mejor que hacerlos por amplias mayorías que implican los 2/3. ¿Cómo lo ves tú, Juan Manuel? Bueno, la experiencia colombiana yo diría que fue diferente, porque llegaron tres grandes fuerzas a la constituyente. Los dos partidos históricos, el liberal y el conservador. El conservador llegó dividido, y una tercera fuerza que fue muy grande en su momento, que fue el M-19, un movimiento guerrillero recientemente insertado a la vida civil y política. Y ocurrió algo muy curioso. Primero, no había restricciones previas, sino que la Asamblea se daba su propio reglamento, y optaron por nombrar una presidencia tripartita. O sea, las tres mayores fuerzas iban a estar representadas en la presidencia de la constituyente, y eso implicó, digamos, que hubo como un consenso tácito para la mayoría, por lo menos, de los grandes temas y de los procedimientos. Eh, y aunque hubo discrepancias, no hubo vetos, que es la parte que me preocupa de las mayorías calificadas, que termina la minoría imponiendo su criterio porque no vota, y entonces pues tienen que ir a negociar con ella para sacar adelante los temas, o simplemente que no salgan y se difieran
a otra instancia de decisión. En Colombia no hubo restricción previa, fue una decisión autónoma de la Asamblea y la coyuntura política hizo que las tres grandes fuerzas políticas concertaran la administración de la Asamblea Constituyente. Muchas gracias, Juan Manuel. Acá, desde el público, Fernando Santos nos da una opinión. Dice que él considera que en Chile la clase política es muy nefasta actualmente, cree que la clase política no es intelectual, y ahí pregunta cómo fue la situación en Colombia y en Venezuela antes del proceso constituyente. ¿La clase política estaba a la altura intelectualmente? Ustedes nos contaban que en el caso de Colombia había un desprestigio por parte del Congreso y que fue muy complejo que después coexistiera con la Convención Constituyente y que incluso llevó a la revocatoria, y que en Venezuela los partidos políticos no se sumaron. ¿Cómo ven esto que nosotros en Chile actualmente tenemos un Congreso que no satisface las expectativas de las personas, un Congreso que ha llegado tarde a las respuestas, que avanza lento, que funciona con mucha lentitud? ¿Cómo ese trabajo que hace el Congreso va a poder funcionar en paralelo con la integración de la Convención Constitucional? ¿Cómo ven eso respecto de la experiencia en sus países y qué podríamos sacar nosotros como conclusión? Juan Manuel. Bueno, en Colombia parte del descontento era con el Parlamento colombiano. Se le veía como un parlamento mediocre, se le acusaba de turismo parlamentario, de recibir dineros para hacer actividad política, y buena parte de las decisiones del constituyente, a mi modo de ver ingenuas, fue tratar de mejorar ese parlamento. Entonces le estableció muchas limitaciones, inhabilidades, incompatibilidades, le estableció muchos controles que hoy en día están vigentes y que yo creo que lo que han hecho es mermar la calidad de ese Congreso, porque tienen control penal por la Corte Suprema de Justicia, un control constitucional por parte del Consejo de Estado, tienen control disciplinario en una época ejercido por la Procuraduría General de la Nación, hoy en día lo ejercen ellos a sí mismos, que lo ha hecho muy difícil, pero diría que es un lugar común, espero no equivocarme, el desprestigio de los parlamentos. En Colombia se ve al Congreso como un órgano politizado, buscando componendas de coyuntura, acuerdos políticos pensando en la siguiente elección, y se ve con mejores ojos a la Corte Constitucional, como un juez progresista, garantista, y de hecho, buena parte de las decisiones de la Corte están basadas en la inactividad del Congreso. La Corte ha tomado decisiones como el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, la eutanasia, con el argumento de que son decisiones legislativas que el legislativo no ha adoptado y que ante ese vacío, pues tiene que tomar una decisión constitucional. Entonces, el Congreso estaba desprestigiado, generó un problema de coexistencia con la Asamblea Constituyente que lo llevó a la revocatoria, y me atrevería a decir que las medidas para corregir esa calidad de la rama legislativa que adoptó la Constitución del 91 no han sido suficientes, porque sigue siendo uno de los órganos más desprestigiados del poder público. Luis Alfonso, ¿cómo ves tú la situación de los parlamentarios y el desprestigio que tienen? ¿Cómo eso puede coincidir en paralelo con el trabajo de la Convención Constitucional? Sí, bueno, suscribo lo que el profesor Juan Manuel comenta. Yo diría que en efecto es como una especie de problema general de las democracias, incluso en los países desarrollados, el desprestigio del poder legislativo. Eso puede deberse a muchos factores. De pronto, en otras épocas en donde las tecnologías de la información, la capacidad que tenemos hoy en día en las sociedades libres de poder comunicarnos, opinar, participar, generar, ¿verdad?, corrientes de opinión, bueno, no existía. Había una distancia y entonces los congresos podían actuar quizás con mucha mayor independencia de lo que los electores pensaban y deseaban, y en ese sentido, pues no eran cuestionados como puede ser en un momento en donde hay tanta exposición y tantas posibilidades de conocer lo que está ocurriendo, sobre todo gracias también a la libertad de información y de expresión. Entonces, ahí tenemos un desafío. Yo les confieso que en Venezuela también, antes de la llegada del chavismo al poder, quizás el gran, digamos, poder público que más desprestigio tenía y muy cercano a él, el Poder Judicial, era el Poder Legislativo, el Congreso de la República. Y uno dice, caramba, qué mal está la democracia si nada más y nada menos el lugar en donde se supone están representados los ciudadanos genera ese rechazo en ellos mismos. Entonces hay un desafío porque el hastío
y es mi comentario, digamos, primer comentario a esta intervención, el hastío, la molestia, la frustración que pueda generar el desempeño de los actores políticos, de los partidos, de los diputados, de los senadores, nunca debería llevar a confundirnos a nosotros como ciudadanos libres, a confundir la persona que en un momento ejerce el cargo con el sistema que él está llamado a contribuir a que funcione. Es decir, no confundir al actor con la democracia, con el sistema institucional, con el marco institucional, porque cuando lo confundimos pasan cosas como las que ocurrieron en Venezuela. Es decir, se terminó fue juzgando y condenando a la democracia porque entonces era sinónimo de partidos políticos. Se terminó condenando al Estado de Derecho porque era sinónimo de jueces corruptos y faltos de independencia del poder político. Entonces, allí hay un primer aprendizaje que es duro, porque significa, digamos, tragar grueso, entender, estoy molesto, a veces quiero gritar, pero si lo hago, es decir, si apuesto a la ruptura revolucionaria, que es lo que muchas veces también se plantea como alternativa, bueno, en realidad es un salto al vacío. Es decir, el desafío es con lo que tenemos, dado que también quienes llegan al Congreso no llegan por un golpe de Estado, llegan por votaciones. Entonces ahí algo también los electores están haciendo mal, de no rendir cuentas, de no involucrarse con su diputado o su senador. Mire, ¿qué es lo que está usted haciendo? Venga para acá y díganos qué es lo que está haciendo. Es decir, hay una mayor demanda de participación y de mecanismos de participación. Luego, respecto de la coexistencia, yo tendería a pensar, Constanza, que no debería existir ningún problema en el caso de Chile. La reforma que se hizo en la Constitución vigente para establecer las bases de funcionamiento de la Convención Constitucional, sumado a lo que sea el reglamento que ella dicte, debería definir claramente cuál es el marco de tareas de esa convención. Es decir, esa convención, en principio, hasta donde yo alcanzo a entender, no va a dictar ninguna de las decisiones que le corresponde mientras siga funcionando conforme a la Constitución vigente, el Congreso de la República que actualmente está integrado, ¿verdad? Entonces, será una vez que se ponga en vigencia la nueva Constitución, luego de ser aprobada en plebiscito por la mayoría correspondiente del pueblo chileno, entonces, ¿verdad? Bueno, habrá que convocar a nuevas elecciones seguramente para integrar el nuevo poder legislativo, etcétera. Pero hasta entonces, este Congreso tiene la legitimidad que deriva del voto de las personas, digamos, que participaron, y no deberían solaparse las competencias. Si eso ocurre, bueno, hay que preocuparnos porque entonces estaríamos entrando en un marco de incertidumbre en donde si se hace eso, mire, no, usted no lo haga Congreso, que lo voy a hacer yo, entonces allí, de ahí en adelante, bueno, pues cualquier cosa puede ocurrir. Y la verdad es que eso es muy mal para los países porque comienzan a generar desconfianza en el marco internacional e internamente los abusos luego es difícil de contenerlos. Así es. En principio, la Convención Constitucional solamente tiene como fin preparar una propuesta de texto constitucional. Eso es lo único que está mandatado por la actual Constitución. Y para terminar la última pregunta, vamos a dejar que la haga, a ver si le pueden activar el micrófono a Rubén Solano, que nos escribió por el chat. Tenía una pregunta que estaba vinculada con los temas de corrupción y abuso de poder. Si estás por ahí, Rubén. Ya, un placer, muchas gracias por la invitación. La pregunta es, ¿cuál es la experiencia en términos de participación ciudadana y de expectativas de la gente que tiene que ver con la contribución de las nuevas constituciones frente a las anteriores en materia de control y disminución de la corrupción y el abuso del poder y la ineficiencia en la gestión pública? Se supone que para eso es que finalmente transformamos o cambiamos una constitución. Gracias. Muchas gracias a ti, Rubén. Partamos contigo, Luis Alfonso. Bueno, de nuevo, lamentablemente, la Constitución venezolana no es un buen ejemplo, ¿verdad? Para establecer, digamos, conclusiones o recomendaciones sobre estos temas que Rubén, gracias por la pregunta, nos plantea. Pero sin duda, por ejemplo, potenciar todo lo que son mecanismos de investigación en cuanto al manejo de recursos. Por ejemplo, acá en el caso de Chile hay un tema interesante porque, a diferencia de otros países, la Contraloría General de la República en Chile no solamente se dedica a supervisar el manejo de los recursos, las cuentas públicas, sino que también tiene controles jurídicos. De alguna manera es como una especie de juez en ciertas áreas, ¿verdad?, de actividad de la administración, resuelve una serie de controversias o verifica la legalidad de los actos. Entonces, allí es un tema interesante de ver si esa doble función de la Contraloría resta o no capacidad, no lo estoy afirmando, digamos una pregunta nada más, para que esa actividad orientada a lo que es el tema del control de la corrupción lo pueda realizar de una manera adecuada. Esto considerando que en el resto de la región, si no en todos, en la mayoría, entiendo que la Contraloría se dedica fundamentalmente a esa tarea. Luego,
Miren, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es muy importante en cuanto al manejo de los recursos. Por supuesto, todo lo que deriva del principio de probidad, que ya aquí en Chile tiene rango constitucional y está abordado adecuadamente en una serie de normas. Las normas sobre conflictos de intereses en materia de contratación pública, ¿verdad? También es importante allí tener un abanico importante de restricciones, de prohibiciones, de acceso a la información. Aquí el Consejo de la Transparencia, pienso, desarrolla una tarea muy importante, una labor muy importante. Y por supuesto, bueno, todo lo que tiene que ver con los controles de patrimonio, también la libertad de expresión, que haya plena libertad o la máxima libertad para que la prensa pueda investigar, ¿verdad? Para que se puedan difundir las informaciones. Es interesante, fíjense cómo acá en el caso de Chile, los supuestos en los cuales la información del Estado, digamos que consta en archivos del Estado, se puede restringir, y esa restricción no puede ser permanente, digamos, puede ser solamente temporal. De pronto sería interesante ver si a nivel constitucional esto se puede reforzar, pero yo diría que un antídoto importante que desde la Constitución se puede, digamos, adoptar, es no crear estados paquidérmicos. Es decir, cuando se establecen bases en una Constitución para que la burocracia, por ejemplo, crezca de manera desmedida, yo les confieso que tengo una inquietud respecto de cómo se está discutiendo el tema de creación de empresas públicas y de otro tipo de organismos del Estado a nivel constitucional. Se entiende que hoy en día hay muchas restricciones y que eso debería, digamos, flexibilizarse. Bueno, Venezuela es un ejemplo de a dónde se puede llegar, pero no la de ahorita, que es un desastre, sino antes, en los 80, Constanza, cuando tú lo comentabas, en buena medida por la creación descontrolada de burocracia, Venezuela quiebra en los años 80 y da lugar a todo lo que luego en los 90 sucede, digamos, ya a finales de los 90, es decir, la revolución. Entonces, en la medida en que tengamos estados enormes que manejen presupuestos, digamos, cada vez más enormes o más elevados, se están generando incentivos para la corrupción. Yo diría que enfocar todo esto desde lo que la teoría de la elección pública de James Buchanan plantea, de los incentivos que crean ciertas decisiones institucionales, es muy importante. Incluso hacer un mapeo el día de mañana de cuando ya tengamos la conformación de la Convención Constitucional, miren cuáles son los intereses presumibles tanto de los integrantes de la convención como de los partidos o de las agrupaciones que están en torno de ellos, y hacer una mirada realista de cuáles son las negociaciones que se van a dar. No verlo de manera romántica, ¿verdad? O idealizada, sino de una manera realista. Creo que allí hay un paso importante para reducir esos niveles de corrupción. Gracias, Juan Manuel. Bueno, yo diría que el tema de la corrupción es muy complejo. Yo soy de los que me inclino porque haya una buena educación en el sentido de que entendamos que la prevalencia del interés particular sobre el interés general, pues termina afectando la calidad de vida de todos, incluso la del particular. Diría que en Colombia se hizo un intento que suena muy bien, pero cuando uno ve los índices de corrupción, pues su impacto ha sido muy pobre. Efectivamente se estableció participación ciudadana. Acá existe la posibilidad de que haya veedurías ciudadanas frente a cualquier institución pública. Se establecieron criterios que después se generalizaron como la concertación, que no existía antes del 91. Por ejemplo, cuando se va a expedir una regulación, las autoridades públicas publican el proyecto y todos pueden opinar y las autoridades tienen la obligación de contestar, digamos, las inquietudes de los ciudadanos, de los gremios, de los afectados, lo cual le da más transparencia y permite que las personas de alguna forma participen. Se han establecido consultas previas cuando se afectan comunidades indígenas o minorías étnicas para decisiones que puedan afectarlos. No son esas consultas obligatorias, pero sí se explora cómo las afecta y cómo se pueden mitigar esos efectos. Yo digo que todo eso suena muy bien, en alguna medida funciona, pero en la práctica la corrupción sigue existiendo, tal vez se hace más sofisticada. Hemos tenido en algunos momentos de la vigencia de esta Constitución en estos 30 años que se cumplen este año, la discusión si los mecanismos de control son los idóneos, por ejemplo, si debe haber Contraloría o Tribunal de Cuentas. La Contraloría se convirtió antes del 91 en una especie de coadministración que generaba corrupción, y entonces controlaba, yo iba mirando, iba autorizando si sí se podía hacer o no, y eso implicaba un contacto con el funcionario de control que terminaba generando corrupción. Tuvimos hechos lamentables como un fiscal anticorrupción
que resultó corrupto, apresado en la Florida por estar haciendo negocios de decisiones judiciales, ni siquiera de su cargo, sino de la rama judicial. Entonces, diría, hay muy buenos intentos, suenan muy bien, la participación ciudadana existe, participa, puede pedir, puede ver, pero su impacto en los índices de corrupción son bajos. Perfecto, gracias Juan Manuel, también agradecemos a Luis Alfonso. Nos damos cuenta con estas dos experiencias que analizamos que en ambos casos había un mito político en que la Constitución iba a poder llevar a cabo una refundación política frente a una sociedad que estaba complicada con el orden político imperante en esos momentos, pero la gran diferencia en estos casos es que en Venezuela se mantuvo este carácter antisistema hasta el final, porque surgió un proyecto político revolucionario que no logró finalmente ser absorbido por el sistema político imperante. En cambio, en Colombia, este carácter antisistema se debilitó y fue absorbido por el sistema político imperante en ese minuto. Y además que en Venezuela se instauró un régimen que fue de a poco liquidando no solamente la democracia y el Estado de Derecho, sino que también los mismos derechos fundamentales. En cambio, en Colombia continuó funcionando un régimen que fue democrático. Les agradecemos a los invitados, agradecemos mucho también a las personas que se conectaron. Muchas gracias por las preguntas y a la Fundación para el Progreso por incentivar estos espacios de discusión pública que tanto bien le hacen a nuestra democracia chilena, sobre todo en estos momentos en que estamos a puertas de un proceso constitucional que va a marcar los próximos 40, 50 años de nuestro país. Agradecida a Juan Manuel, Luis Alfonso y por supuesto a la Fundación para el Progreso por este tipo de instancias.